Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo nuevamente con ustedes. Bueno, ya me presenté, pero nuevamente me presento, la docente a cargo Alejandra Solís, pues para darles esta primera sesión, digamos que de manera virtual. Esperemos que conforme vayan terminando las sesiones presenciales con los demás grupos, ya podamos incorporarnos a lo que es la clase de Zoom para no andar a las carreras y en esta ocasión yo les estoy dando pues esta opción para que ustedes no se sientan tampoco presionados y en este caso podamos interactuar de una forma pues similar a lo que se nos está pidiendo por parte de la universidad. Y bueno chicos, pues en esta ocasión estoy aquí para hablarles un poquito acerca de lo que son los antecedentes de la personalidad. Ustedes ya tienen una noción, he de decirles, estuve viendo sus evaluaciones diagnósticas y tienen noción. Eso me llama muchísimo la atención porque aparte de la materia como tal, me percaté de que sí tienen noción en el ámbito de lo que es la psicología. Me llama mucho la atención porque yo lo que les comentaba dentro de las preguntas que ocasionalmente hacemos al alumno de nuevo ingreso para la carrera de psicología o el por qué están estudiando psicología, pues van enfocadas al hecho de que pues para poder entenderse mejor. Eso es muy común, de que pues lo hice porque me siento que estoy bien loco y lo hago primero para entenderme mejor a mí, ¿no? Y se vale, ¿no? Pero son preguntas, digo, respuestas de repente muy trilladas. Lo que les decía, a veces el hecho de para ayudar a la gente, los psicólogos no estamos para ayudar en cierto modo. No me gusta utilizar esta palabra porque implica que es que recaiga la responsabilidad en un 100% en nosotros y no. El camino, la decisión, el cambio va enfocado pues en un mayor porcentaje a la decisión que toma el paciente, ¿vale? Entonces sería más un apoyo, un acompañamiento que una ayuda, ¿vale? Entonces ustedes pues tuvieron respuestas muy interesantes, muy enfocadas a lo que realmente quieren estar más adelante en unos años ejerciendo, y eso es totalmente agradable y totalmente aceptable. De igual manera pues sus evaluaciones, les decía yo, tienen un cierto porcentaje de pues que no tienen ni idea, pero el mayor porcentaje va enfocado en que pues tienen la noción, tienen el interés, y esa es mi intención para con ustedes, que ese interés se siga convirtiendo en más interés, en más pasión, y que al final tengamos a psicólogos pues 100% enfocados en lo que es su trabajo, en la rama que así sea, ¿no? Clínica, educativa, social y demás, ¿vale? Y bueno, pues retomando la parte de teorías de la personalidad, vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de la personalidad. En realidad, chicos, pues ha habido un estudio, no les puedo decir que muy avanzado sobre la personalidad, pero desde tiempos remotos y arraigándonos a esos tiempos remotos es como vamos a ir encontrando esta estructura, este cambio del antes y el ahora con respecto a lo que se tiene contemplado. Ustedes ya saben qué es la personalidad, yo ya se los hice saber en la clase presencial. Y pues comentarles, chicos, que este concepto de personalidad tiene orígenes en lo que es la antigua Grecia, ¿vale? De hecho, la palabra personalidad viene de las palabras griegas propopsis, que significa máscara, ¿vale? Y es muy interesante esta parte del máscara. La personalidad se relaciona en gran medida a lo que es el teatro. Esto es muy importante. Nosotros, en cierto modo, no estamos viviendo una actuación, no estamos viviendo una obra de teatro, pero a nuestro modo así lo estamos haciendo. El ser humano, nosotros, ustedes, yo, tenemos muchísimas máscaras, chicos. Y de ahí empieza todo este concepto, toda esta descripción de lo que es la personalidad. En el teatro, les decía yo, en la antigua Grecia empezó a verse toda esta parte reflejada en los números o en los actos que iban a tener cada uno de los actores en escena, ¿vale? Y ahí nos damos cuenta, y no nos vamos a ir a las obras de la antigua Grecia, sino a las obras, si han tenido la oportunidad de ir al teatro se van a dar cuenta de que los personajes tienden a ser multifacéticos, perdón, y que efectivamente utilizan una máscara, ¿vale? Es decir, yo, Alejandra, imaginen que la maestra Alejandra es una actriz y la que se está mostrando ahorita es la Alejandra en esencia
con respecto a su personalidad, ese constructo de pensamientos, ideas y formas de ser y de sentir. Pero Alejandra es actriz y resulta que tiene que hacer una obra. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Vámonos a la obra de teatro de esta parte, no soy muy religiosa, perdón, esta parte que habla del nacimiento de Jesús, Jesús, María y José, ¿vale? Y resulta que a Alejandra pues le toca hacer la de María, ¿no? Y yo así de chin, ¿no? Pero Alejandra no tiene nada que ver de abnegación, no tiene nada que ver de pasivismo, no tiene nada que ver de tranquilidad, ¿no? Igual y Alejandra es totalmente diferente, extrovertida, eso lo vamos a ver también más adelante, es extrovertida, es más inquieta, le gustan más otras ondas. Entonces, ¿qué creen? Pues Alejandra en ese papel tiende a ponerse esa máscara que le va a permitir actuar, y ser totalmente un personaje diferente con respecto a su personalidad. Ese es un ejemplo, chicos, pero en la vida real nos la pasamos utilizando máscaras siempre. ¿Qué quiere decir? Que estamos mostrando una cara que realmente no es. Y esto lo ajustamos totalmente a la situación que estamos viviendo, al contexto que estamos viviendo, y regularmente lo vamos a hacer para obtener un beneficio propio, ¿vale? Típico ejemplo de, no, Alejandra, pues sabemos que es ruda, sabemos que es muy expresiva, sabemos que es muy sociable, pero resulta que Alejandra quiere ir al baile, ¿no? Y Alejandra dice, pues yo tengo que ver cómo me las arreglo, ¿no? Entonces Alejandra se pone su máscara de víctima, va con los papás y por favor déjenme ir, es que si no me dan permiso se me va a venir el mundo encima, ¿no? Esto pues es proporcional a chantaje y berrinche, pero me estoy poniendo otra máscara, chicos. Entonces me dieron permiso de ir al baile, obtuve un beneficio y evidentemente fue a raíz de que me puse otra máscara. Entonces esto es muy muy cotidiano, todos las utilizamos, esa es una realidad, pero es donde yo les decía que el psicólogo entra con ese ojo clínico de decir, ok, yo ya me di cuenta que Monse está utilizando otra máscara y que Monse, con tal de ocultar mi información, está utilizando esa máscara a su favor, pero pues nosotros psicólogos más avispados, ya con ese desarrollo como tal, también cognitivo con base a la carrera, pues nos percatamos de que Monse está utilizando máscaras y a su vez está utilizando mecanismos de defensa y a su vez está teniendo otros comportamientos, pensamientos e ideas que no corresponden a la Monse que nosotros conocemos, ¿vale? Entonces sí es bien importante que estemos conscientes de eso, chicos, que la personalidad surge desde la antigua Grecia y viene muy arraigada a esta parte de ponernos máscaras, de utilizar máscaras, y que finalmente nos estamos metiendo en un personaje que no corresponde al yo, que no corresponde a mi equilibrio con mi propia persona. Y pues esto también trae como ejemplo, ¿han visto esta máscara? Es como el símbolo del teatro de lágrimas y risas. Pues efectivamente esto nos habla de la dualidad que nosotros como seres humanos podemos tener, de pasar de un extremo a otro, del ser la persona más triste, más nostálgica, más sentimental, a ser la persona más alegre, más feliz. Y aquí también entra como tal el entorno de las emociones, ¿vale? No es hasta lo que es el siglo XX, y en este caso y más específico en los años 30, cuando Alport nos empieza a manifestar toda esta parte del tipo de personalidades y las emociones que nosotros vamos a manejar. Hay emociones primarias, chicos, sin embargo también estas emociones nos desencadenan otro tipo de, por así decirlo, categorías de emociones en las que también se describe el por qué nosotros pudiésemos tener una personalidad basada en el contexto, basada en nuestros pensamientos, basados en nuestra forma de ser, en nuestras ideas, en lo que básicamente nosotros estamos creando con base a la experiencia, ¿vale? Y les decía yo en los años 30 con Alport y su definición de la organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas psicofísicos, es decir, patrones característicos de conducta, pensamientos y sentimientos, es lo que yo les decía, que básicamente van a determinarse de acuerdo al ajuste que nosotros tengamos con nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Mucha de nuestra personalidad radica en el contexto en el que nosotros vivimos. Hablamos el sábado pasado de esta persona que fue construyendo su personalidad porque al principio el papá, la mamá le heredaron o fue algo genético en cuestión a que era muy tranquilo y demás, pero su entorno le fue enseñando que tiene que ser agresivo, que tiene que ser violento, que tiene que ser rudo.
y le gustó, ¿vale? Va mucho encaminado a eso, chicos, que muchos de nosotros somos con base a lo que estamos viviendo o en la zona en la que estamos viviendo. Ejemplo claro, una persona, no estoy diciendo que en todos los casos, debo de aclarar, pero una persona que vive, por ejemplo, en lugares como nosotros, pues que vivimos en un ranchito, en un pueblito o en un lugar más pasivo, tendemos a tener una personalidad más de este tipo, tranquila, inhibida, pacífica, poco sociable y demás. ¿Por qué? Porque mi contexto no me está enseñando, no me está mostrando formas de relacionarme cultural, socialmente, personalmente, ¿vale? Porque no hay mucha gente, porque no hay muchos espacios recreativos, porque no hay un club nocturno, porque no hay un centro de videojuegos, cosillas que a mí me permiten también construir o ir construyendo una personalidad. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la ciudad? Ah, pues resulta que la ciudad obviamente pues nos come, ¿no? Porque ¿qué encontramos allá? Encontramos una amplia gama, una amplia variedad de lugares de los cuales nosotros podemos aprender, ¿no? Desde el hecho de que yo ya me fui a Chapultepec a dar el rol y ahí encontré muchas cosas. De entrada, muchísima gente de muchísimos otros países que nos vienen a dar como que esta riqueza cultural de darnos cuenta que hay otras formas, otros patrones de conducta, otras formas de ser de otros lados, ¿vale? Obviamente, pues yo en mi pueblito les puedo decir, difícilmente va a llegar un coreano, difícilmente va a llegar un ruso, difícilmente va a llegar un japonés. ¿Sí se entiende? Entonces el contexto nos va a enseñar mucho esta parte de construcción de personalidad. En la ciudad sí hay estos centros nocturnos que yo les decía, en la ciudad la vida se apaga más tarde, en la ciudad la gente tiene lugares a donde ir, ¿no? Para esparcimiento, relaciones sociales, socioafectivas y demás, cosa que aquí difícilmente encontramos. Y ahí se nota esa diferencia de la personalidad de un individuo que vive en la ciudad a un individuo que vive pues en una comunidad, ¿vale? Va por ahí el asunto. Ya en las cuestiones también de los años 30 y 40, chicos, estamos hablando que Carl Rogers y Viktor Frankl, bueno, son psicólogos famosos enfocados al humanismo, pues también empiezan a trabajar toda esta parte de lo que es la personalidad, de qué manera se empieza a trabajar como tal, en el hecho de que nosotros como seres humanos le vayamos, en el caso de Viktor Frankl, le vayamos encontrando un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Que si nosotros estamos viviendo por cuestiones totalmente difíciles en las que sentimos que ya no podemos, en las que sentimos que nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra mente ya no da para más, debemos de buscarle ese sentido a nuestra vida. Debemos de decir, este es el motivo que a mí me lleva a encontrar nuevamente el camino, a encontrar el hecho de que yo no desista, de que yo no me eche para atrás y que continúe, ¿vale? Más adelante, si se nos da la oportunidad, ahorita yo se los menciono a grosso modo porque lo vamos a ver, lo que es Rogers, en este caso Frank, vamos a hablar de humanismo más adelante, ustedes también ya investigaron algo por ahí, nos hablan de esta parte, ¿no? Del encontrarle un sentido a las cosas en el hecho de que sí el amor, sí las necesidades, sí la motivación nos va a dar como tal un objetivo a seguir, ¿va que va? Y pues en estos años 30 y 40, si ustedes lo asocian a la parte de la guerra, pues sabemos que hubo guerras mundiales, aquí también se empezaron a desarrollar los primeros tests mentales enfocados a lo que es el estudio o la medición de la personalidad. Regularmente este tipo de test mentales son enfocados a la parte del dibujo, chicos. Más adelante ustedes van a ver como un simple dibujo. Estamos hablando de un HTP. No se preocupen el término, si ahorita no lo ubican, lo van a ubicar más adelante. HTP es House, Tree, Person, sus siglas en inglés, casa, árbol y persona. Como un simple dibujo nos puede manifestar rasgos de personalidad en una persona, que si es agresivo, que si es violento, que si tiene tendencias suicidas y demás. Créanme, nos puede dar un panorama totalmente amplio y extenso de la personalidad de la persona. Y fue en estos años de las guerras mundiales que se empiezan a desarrollar estos test mentales con la intención pues obviamente de analizar a las personas que se tenían, digamos que en los campos de concentración, a los soldados, a todas las personas que en su momento estaban siendo vulneradas o siendo víctimas de las guerras mundiales. Entonces ahí también
el estudio de la personalidad empieza a verse más completo, más significativo, sin embargo, pues sin tener como tal un auge mucho más extenso, ¿vale? Para los años 50 y 60, pues estamos hablando que ya los patrones de personalidad se van a definir por la conducta o el condicionamiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es Skinner, vamos a hablar un poquito de lo que es Watson, que son los encargados o los pioneros en la parte del conductismo. Ellos a su vez pues nos empiezan a decir que la personalidad también, una se empieza a definir por un contexto, se empieza a definir por lo que tenemos a nuestro alrededor, pero basados en estímulos y respuestas. Es decir, que si a mí me dan un estímulo como tal, yo voy a generar una acción o una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí alguien me dice, Alejandra, es que está súper fea, yo no voy a decir, gracias, ¿no? Alejandra va a tener una reacción y esa reacción va a ser de enojo, va a ser de violencia, va a ser de, oye, ¿por qué me agredes? Yo también te voy a agredir, ¿vale? Entonces estos personajes nos dicen que nosotros nos vamos a moldear, que nuestra conducta se va a moldear con base a esos estímulos que nos da pues la misma sociedad, ¿vale? Y posteriormente, chicos, en los años 70 y 80 ya se viene toda esta parte más de cognición, esta parte de biología y cultura, que es lo que nosotros hablábamos, ¿no? Se va a enfocar un poquito más a Bandura. En cuestión a la cognición, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros, les decía yo, ya nacemos con cierta información como precargada a nivel mental o a nivel cerebral, que el mismo tiempo, que los mismos patrones de conducta que nosotros tengamos nos van a permitir a usarlo de la manera más adecuada. Cognición, ¿qué quiere decir? No es otra cosa más que procesamiento de información y cómo vamos a utilizar esta información, ¿no? El conocimiento, los aprendizajes, la inteligencia como tal. La biología, les comentaba yo, pues lo que a mí evidentemente me heredó mi papá o me heredó mi mamá o me heredaron algunas otras personas que anteceden a mi familia, ¿no? Básicamente este es el mayor porcentaje o es la carga con mayor porcentaje en cuestión a nuestra personalidad. Mucho de lo que nosotros somos es parte del reflejo de lo que son nuestros familiares, principalmente papá y mamá. Y la parte cultural, que es lo que yo les decía, que es lo que a mí me está enseñando mi contexto. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo de relacionarme con chicos que tienen los mismos gustos que yo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de relacionarme en lugares en donde hay, como su nombre lo dice, mucha cultura, donde hay mucho de donde yo pueda aprender? Pues evidentemente yo también me empiezo a moldear como persona en cuestión a personalidad, ¿vale? Y pues generalmente y en la actualidad seguimos a través de pruebas psicométricas estudiando o dando estudio o dando forma a lo que es la personalidad del individuo. Yo les decía, mucho de lo que nosotros somos no es sacado de manera natural. Utilizamos máscaras todo el tiempo. Y el día que yo decida ir a psicólogo porque de plano ya me estoy muriendo y me siento fatal, ese día no voy a soltarle todo a mi terapeuta. Voy a tener mecanismos de defensa, voy a ocultar ciertas cosas y pues ¿qué creen? Que estas pruebas, les decía yo, un HTP, el test de la familia, el test del animal, el test bajo la lluvia y algunos otros van a ayudar al terapeuta a que haya un mayor panorama y entendimiento de mi personalidad y de cómo yo posteriormente la puedo ir moldeando con muchas técnicas ocupacionales, terapéuticas y demás, ¿vale? Entonces es bien importante y bien interesante el mundo de la personalidad, chicos, porque ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente si observan a su alrededor, muchos de nosotros utilizamos 1000 máscaras y si nos vamos a una cuestión más compleja, a veces utilizamos máscaras para protegernos de que pues de que nos hagan daño, ¿no? Yo lo he dicho en casos más extremos como una depresión. Una enfermedad como la depresión básicamente es el no querer vivir, no tener interés de nada, no querer levantarse, el que si se muere o que si pasa lo que tenga que pasar no hay importancia. Pero a veces decimos, pues el depresivo no sabe que tiene depresión como tal, el depresivo tiene una vida que implica ir a trabajar, hacer sus cosas. ¿Y qué creen? Esta persona se puede estar muriendo con tendencias suicidas o incluso ya se pudo haber intentado quitar la vida, pero como tiene que ir a trabajar, se tiene que poner esa máscara de todo está bien, de yo me siento bien, voy al trabajo fingiendo felicidad y en realidad no. No sé si han visto casos de
personas que se han quitado la vida con depresión. Nos vamos al caso de famosos. Ha habido muchos famosos como Linkin Park. Bueno, Chester Bennington de Linkin Park lo deben de ubicar. A un Chris Cornell de esta banda de rock de Audioslave. Amy Winehouse, que también a causa de esta cuestión de depresión se quitaron la vida. Y no sé si han llegado a ver en su Facebook memes de esto, ¿no? De que la depresión tiene muchas caras, y es muy cierto. Esas caras son, estoy feliz, estoy eufórico, todo está perfecto, cuando en realidad me estoy muriendo por dentro. Entonces esas cosillas nosotros como psicólogos ya las tenemos que empezar a ir detectando con la finalidad de que pues dar un tratamiento acertado a mi paciente, ¿vale? E identificar esos rasgos de personalidad que me permitan también dar un seguimiento adecuado como psicólogo y que esta persona que es mi paciente tenga pues una evolución favorable. Entonces son muchas cuestiones, chicos, las que tenemos que ir abordando en cuestión a la personalidad, pero pues de manera general estos son los antecedentes de lo que es la personalidad. Vamos a ir abordándolos de manera más detallada conforme a las corrientes contemporáneas que nosotros pues vamos a ir viendo. Que les decía yo, psicoanálisis, Freud lo dejé como pendiente porque pues es el pionero, ¿vale? El pionero en todo esto de los antecedentes. Y pues con una teoría totalmente acertada hasta el momento. De años atrás a la fecha, Freud ha tenido un auge y un impacto a nivel impresionante para la psicología y pues también para el bienestar del paciente, ¿vale? Entonces lo vamos a ir trabajando junto con las otras corrientes y ustedes pues vayan visualizando, ¿no? Toda esta parte. Hay bibliografía, ya la tengo de ebook, pero me dicen que todavía no les dan sus cuentas, entonces lo vamos a seguir dejando pendiente, pero de todas formas se las hago llegar para que ustedes, la bibliografía, para que la vayan checando, si no es por la plataforma, por lo menos por otros medios, ¿va que va? Entonces, chicos, si de este video ustedes tienen alguna duda, comentario, sugerencia y demás, les pido por favor que me lo hagan saber a través del grupo o de manera personal a mi número. También les reitero a través de este medio, los domingos absténganse de estar en comunicación con la coordinadora o absténganse de estar mandando tareas a menos de que yo se los pida en ese momento, para que no haya ningún inconveniente con que es que la maestra ya no quiso recibirme y ella dijo que el sábado, yo lo mandé el domingo. Tengamos cuidado con esa parte. Si yo les estipulo una fecha, es la misma que se tiene que respetar, chicos, por favor. Y les decía yo, en cuanto haya oportunidad, yo les reanudo clases vía Zoom para que podamos estar en contacto más directo, ¿vale? Entonces, pues de mi parte es todo, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Dudas, comentarios y demás, por favor, no duden en hacérmelo saber. Y pues estamos en contacto. Cuídense mucho, chicos. Excelente día para todos ustedes.